Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos en este día? Otro día que Dios nos ha dado para glorificarle, para adorarle, para escuchar de su palabra también. Aquí estamos en nuestra clase de la escuela dominical para estudiar una vez más el Evangelio de Juan. Vamos a orar antes de empezar en esta oportunidad. Dios, te damos las gracias por el privilegio de entrar en tu presencia en la oración. Llamándote Padre, porque tú eres nuestro Padre Dios, y gracias por acompañarnos durante este tiempo. Pedimos que tú seas el Maestro que nos ayude a entender tu palabra en esta mañana, y gracias, Señor, por todo lo que tú vas a enseñar, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, aquí estamos presentes de esta forma una vez más para estudiar el Evangelio de Juan. La verdad, hoy día nos toca estudiar la última lección de esta serie de lecciones de Juan, y he puesto como título para esta semana Panorama del Evangelio de Juan. Panorama normalmente viene a través de un principio de una cosa, mirando lo que vamos a ver, pero esta vez es un panorama de repaso que tenemos aquí para ver lo que hemos estudiado en el estudio. En el principio era el Verbo, título de la serie de lecciones que se encuentra en el libro de Juan. Para hoy día, la lección es lección 14, panorama entonces del Evangelio de Juan, donde vamos a estudiar todo el libro de Juan. Bueno, no hemos tocado todos los versículos del libro de Juan, pero sí hemos tratado de sacar lecciones para nuestras vidas, para nuestro bien, y también la doctrina que quiere enseñar Juan a través de su evangelio, relacionado con Cristo Jesús y su ministerio aquí en la tierra. Los versículos claves que vamos a ver para esta oportunidad se encuentran en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, donde dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, versículos 30 y 31. En el principio era el Verbo. Es un estudio del Evangelio de Juan. Comenzamos con el propósito de Juan, como está registrado en estos dos versículos claves. Hemos visto que el Evangelio este Evangelio de Juan es una selección cuidadosa de lo que Jesús dijo e hizo durante su ministerio terrenal. Esta selección es suficiente para apoyar su declaración que Él es decir, Cristo es el Hijo de Dios, y es suficiente para inspirar a nosotros a creer en Él y también a crecer en nuestra fe. Mi oración es que a través de este estudio, su fe de los que ya creen que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, que esto ha sido fortalecida, su fe. Y los que todavía no han creído en Cristo Jesús como su Salvador pueden considerar las palabras y la obra de Cristo, llegar también a poner su fe en Jesús. Nosotros creemos no en una religión, creemos en una persona, la persona de Cristo Jesús. Entonces vamos a empezar en esta mañana viendo primeramente el propósito del Evangelio de Juan. Y como digo, ese es un panorama de repaso, ¿no? De lo que hemos estudiado. Entonces, en lección 1 estudiamos este propósito del Evangelio de Juan. Tiene dos partes, según los dos versículos que tenemos como versículos claves. Primero, Juan quería que sus lectores creyeran que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Juan, humanamente hablando, decidió escribir su evangelio con esos dos propósitos que estamos viendo aquí, que están escritos, ¿no? Hizo tres declaraciones en verdad en cuanto a
a Jesús y las señales o los milagros que él hizo. Miren lo que dice en el versículo clave otra vez. Dice, Jesús hizo muchas otras señales. Es decir, que él hizo muchas señales. El enfoque no es simplemente en el milagro, en la señal, pero en la aplicación. ¿Qué está tratando de enseñar? ¿Qué es el significado a través de su milagro? Segundo, que Jesús hizo esas señales en presencia de sus discípulos. Es decir, había testigos, ¿no? Fueron señales válidas. Personas vieron estas señales. Y que Juan no registró todos. Pero lo que escribió, lo escribió para que sus lectores creyeran que Jesús era el Mesías. Es el Mesías. Es el Hijo de Dios. Su intención que es al ver esos 7 milagros de Jesús como señales, indicaciones discernibles de algo. Deseaba que sus lectores se enfocan en las implicaciones de esos milagros. Registró 7 milagros para sus lectores creyeran. Juan usó la palabra creer 98 veces en este libro, en este evangelio, pero no usó el término fe en sí. En su evangelio, creer indica una actividad, algo que una persona hace. Tiene que poner su fe, tiene que creer en Jesús. Es creer sobre Jesús, es decir, el relato de su historia, como la biografía que podemos decir en una parte, ¿no? En cuanto al libro del Evangelio de Juan, con los otros 4 evangelios, nos da la historia de la vida de Cristo Jesús y su ministerio. Es necesario entonces creer sobre esos hechos de Jesús y sus palabras, pero también es necesario creer en Jesús. En verdad, la fe sobre las cosas, mirando los eventos y los hechos en su vida de Jesús, nos lleva a la otra parte, creer en Jesús como un Salvador personal. Este paso de poner fe, de creer en Jesús, lleva para nosotros la idea de comprometernos con Él. Creer es un compromiso total en aquel en quien ha puesto la persona su creencia, su fe, ¿no? Señala una actitud de dependencia confiada en Jesús. Entonces, al estudiar el Evangelio, hemos visto su énfasis en la fe, en creer. Y es importante como Juan usa la palabra creer. No todos los que escucharon, no todos los que vieron las obras de Jesús y escucharon sus palabras, creyeron en Él, ¿no? Creyeron que Él era una persona porque vieron con sus ojos, ¿no? Pero no fueron comprometidos con Él. La fe inicial a veces llega a ser la fe salvadora, pero para algunas personas nunca llega a este punto, solo llega a ser una fe superficial. En segundo lugar, Juan quería que sus lectores creyeran que Jesús es el Hijo de Dios y continúa para que pudieran tener vida eterna. La vida en el Evangelio de Juan se refiere mayormente a la vida eterna, resultado de confiar en Jesús, la revelación de quién es Él y lo que Él ha hecho, que Él murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. ¿Crees esto? Es una buena pregunta, ¿no? Los lectores de Juan no podían obtener vida de ninguna otra manera, sino de creer, poner su fe en Cristo Jesús. Ningún esfuerzo o acción personal podría merecer la vida eterna. La vida eterna es vida que nunca terminará. Es vida resucitada con Cristo. Continúa sin cesar. Jesús definió la vida eterna diciendo que
te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es la vida eterna, según Juan capítulo 17, versículo 3. Estudiamos un poquito de la estructura de Juan y no vamos a tocarlo mucho hoy día. Es un relato de la vida de Jesús, el libro de Juan. Sin embargo, no es un relato completo de su vida, ya que Juan no incluyó mucho de lo que Jesús dijo e hizo. No es una biografía completa, pero es una biografía, podemos decir, teológica, donde Juan registra algo de la persona de Cristo, su deidad y su obra de Jesús. Y entonces continuamos en el segundo punto aquí, que es la intervención a través de la encarnación según el Evangelio de Juan. Y para eso tenemos que volver a Juan capítulo 1 en nuestras Biblias, Juan capítulo 1, y ver la apertura de este libro, donde dice en versículos 1 al 3, nos habla algo de la relación del verbo con Dios el Padre. Mira lo que dice en versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Entonces, en cuanto a su relación con Dios, el verbo con Dios, vimos cómo Jesús se hizo hombre, llamado el verbo de Dios. Transmite la idea de acción y expresión divinas. Es Dios. Juan caracterizó a Jesús como una expresión visible de Dios. Un vehículo para la revelación de acción divina. Jesús es Dios. Con Dios es Dios. Se hizo hombre para que la gente, al creer en su nombre, pudieran ser hijos de Dios. Entonces, al comienzo de su evangelio, Juan declara la importancia de recibir a Cristo, a Jesús, el Hijo de Dios. Mira lo que dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por fe en Cristo, el Hijo de Dios, en Jesús, uno está hecho hijo de Dios, llega a ser hijo de Dios. Continúa en cuanto a la relación del verbo con la creación. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La relación del verbo con la creación es que Él creyó. Jesús creyó todas las cosas. Él trajo todo a su existencia. Colosenses 1:16, Hebreos 1:2 también son otros versículos que hablan que por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él, nada que fue hecho, solamente con Jesús y a través de Jesús. Jesús también entonces explica aquí, es vida y es luz. Da vida física a toda la humanidad. También trae luz, símbolo de la verdad al hombre. Y como la verdad, Jesús brilla en la oscuridad. Brilló en la oscuridad de nuestros corazones, siendo pecadores sin Cristo, para iluminar nuestro entendimiento. El Espíritu Santo obrando ahí para traernos a Cristo Jesús en la salvación. Vemos también en este mismo capítulo la encarnación del Verbo. Le era necesario para Jesús llegar a la tierra, vivir como un ser humano, para poder llegar después a la cruz a morir por los demás, por nosotros. Y versículo 14 explica esto para nosotros. Aquel verbo, es decir, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo Jesús vino al mundo, fue hecho carne, igual al ser humano.
Interesante la idea de habitó entre nosotros. Habitó tiene un significado igual como el Antiguo Testamento. Cuando echaron tiendas, es decir, carpas, y donde vivieron ahí, es esta idea de habitar. Y dice que cuando fabricaron el tabernáculo, hecho también de telas y parte de animales, sus pieles de animales y todo, echaron esta tienda, este tabernáculo, como un lugar para habitar Dios mismo entre ellos. Y es igual la idea aquí, que Cristo vino al mundo para habitar, para echar su tienda entre nosotros, tener su presencia con nosotros, ¿no? El tabernáculo era el lugar de Dios, su presencia de Dios en el desierto. Igual, Cristo ahora reina en nuestras vidas, habita entre nosotros y en nosotros cuando ponemos su fe, nuestra fe en Él. El ministerio de Cristo como el Dios hombre, Él de proveer una relación con Dios para aquellos que creen. Continuamos viendo un desafío a creer según el Evangelio de Juan. Para varias personas, el propósito que tenía Juan era para que sus lectores creyeran en Cristo, ¿no? Y entonces vemos primeramente este desafío en cuanto a sus discípulos. Él llamó a sus discípulos a seguirle. En versículo 40 de este capítulo 1, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primeramente a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y después llamó a los otros discípulos. En el libro de Mateo, al llamarles, dice que ustedes que son pescadores, ya no van a ser pescadores de peces, sino de hombres. Síganme y os haré, dice en Mateo 4:19, os haré pescadores de hombres. Entonces, el desafío a creer a los discípulos era: sígueme, dice Cristo. A ver, ¿cómo van a responder? ¿Van a seguir? ¿Van a dejar lo que tenían antes? Su carrera, como pescadores. ¿Van a dejar todo eso para seguir a Cristo? Por 3 años lo hicieron. Por 3 años siguieron a Cristo Jesús, ¿no? Llegaron a colocar su fe en Él y confiaron en Él por el resto de sus vidas. Cristo Jesús es digno de ser seguido porque Él es el Hijo de Dios. Andrés, Simón Pedro, Felipe, Natanael, los otros discípulos respondieron a Jesús, al desafío. Le siguieron a Cristo porque Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Nicodemo, en capítulo 3 vimos a él, un principal entre los judíos, un líder que tenía que entender que para seguir a Jesús, el desafío para Nicodemo era esto. Era necesario para él creer que es necesario, en cuanto a la fe en Cristo Jesús, nacer de nuevo. Él vino a Cristo de noche preguntando: ¿cómo puedo heredar el reino de Dios? ¿Cómo puedo ir al cielo? Y Jesús le dijo: tiene que nacer de nuevo. Para nosotros también es necesario, para creer en Jesús, poner nuestra fe en también la idea, ¿no? La teología involucrada en esto. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo y nosotros tenemos que entender que hay una necesidad de un nacimiento espiritual. Tal como cumplimos nosotros nuestro cumpleaños físico todos los años, debemos de tener un nacimiento espiritual, lo cual es relacionado con el arrepentimiento. La entrada al cielo de Dios, al reino de Dios, es posible por el amor de Dios, por la humanidad. Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Dios no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por fe en Él. Para Nicodemo el desafío era de creer que es necesario nacer de nuevo. La mujer samaritana en capítulo 4 estudiamos a ella. Y ella tenía un problema en su manera de pensar en cuanto a dónde adorar a Jesús o a Dios. Y Jesús le explicó a ella, señora, no es importante tanto el lugar, sino que lo adores a Dios en espíritu y en verdad. Es necesario adorar, para los quienes lo adoran, es necesario adorar en espíritu y en verdad. Dos conceptos inseparables, ¿no? La verdadera adoración significa que adoramos a Dios en la persona de Cristo Jesús, en verdad, en espíritu. El paralítico, estudiamos a él en capítulo 5, uno de los milagros, las señales de Cristo, ¿no? Y él tenía que entender, su desafío era que era necesario creer y obedecer. Él escuchó el mandato de Dios, levántate, ¿no? Toma su lecho y caminar. Jesús dio la orden y el hombre obedeció y solamente ahí fue sanado. Tenía que creer y tenía que obedecer. Si el hombre creyó, parece que su fe vino después, no antes de ser sanado. La sanidad física desvanece en verdad cuando pensamos en la sanidad espiritual de la salvación. La relación de los judíos a esta señal en verdad revela su oposición a Cristo. Querían ellos ya matarle porque hizo el milagro en el día de reposo y muchas otras cosas. Estaba llegando a tener muchos seguidores y no estaban ya yendo a la sinagoga. Entonces querían matarle. Bueno, esa es su relación de ellos por no creer. Pero el paralítico, al creer en Jesús, fue sanado no solamente físicamente, pero también espiritualmente. La mujer adúltera en capítulo 8, los escribas y los fariseos llevaron a Jesús una mujer que había sido descubierta en adulterio. Le dijeron que la ley mandaba que fuera ella apedreada y le preguntaron a Jesús qué pensaba. Bueno, en lugar de responderles, recuerda que Jesús simplemente se agachó y empezó a escribir algo en la tierra y respondió solamente con esas palabras: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Su respuesta de Jesús resultó en que los hombres se fueron uno por uno. Y Jesús concluyó hablando con la mujer que él tampoco condenaba a ella, que tenía que irse y no pecar más. Ella tenía que reconocer, su desafío para ella es necesario ser perdonado por Dios, arrepentirse del pecado y ser perdonado por Dios. Jesús podía perdonar el pecado porque Él es Dios. Y Lázaro, otro desafío en cuanto al milagro relacionado con Lázaro, su resurrección de la muerte. Y es para entender que es necesario creer en Jesús. No solamente en las obras, no solamente en las cosas superficiales, pero en su persona, que Él vino con ese propósito, morir en nuestro lugar, morir como nuestro Salvador. La resurrección de Lázaro es la última señal que revela Juan en su evangelio, pero de repente es la más dramática y fuerte que Juan había registrado. Había un motivo por lo cual Lázaro estaba enfermo, y era para la gloria que Dios iba a recibir a través de su enfermedad y su muerte de Lázaro. Como Jesús es la resurrección y la vida, aquellos que creen en Él vivirán aún después de la muerte, tienen vida eterna. Entonces es necesario creer en Jesús y entender que los creyentes
aunque experimenten la muerte física, tienen vida eterna. Creer en Jesús es diferente a creer sus palabras o estar convencidos de algunas cosas sobre Él. Significa comprometerse con Él. Y después de esta señal, muchos discípulos se fueron al otro lado. Otras personas de las multitudes, solamente sus 12 le siguieron todavía con Él. Jesús declaró específicamente que hay que creer en Él para tener vida eterna, para ser un seguidor comprometido con Él. Después notamos las 7 señales que Jesús registró, que Juan registró en el Evangelio de Juan. Las 7 señales de Jesús registradas en el Evangelio de Juan. Y la primera era el agua cambiada en vino. Ocurrió su primer milagro en la boda de Caná. María, la madre de Jesús, fue la que dijo a Jesús que no tenía vino. Y algunas personas hablan mucho de la importancia de María, y es una persona importante. Ella era el vehículo a través de lo cual la encarnación ocurrió, trajo Jesús físicamente al mundo. Pero en la Biblia hay solamente un mandato dado por María que debemos de obedecer, y es el mandato relacionado con este milagro. Ella en capítulo 2, versículo 5, dice, haced todo lo que os dijere. Ella apuntó a las otras personas en la boda, a la persona de Cristo. La prioridad de Jesús en la tierra no era de ir de un lugar a otro supliendo las necesidades personales de tanta gente como pudiera. Suplió necesidades, es cierto, pero su plan principal era de establecer quién era Él. Él vino a buscar y a salvar a los perdidos. En otras palabras, estaba interesado Él en una solución permanente para el problema del pecado. No simplemente en tener algunos milagros, algunas señales frente a la gente que, wow, qué maravilloso, qué asombroso es, ¿no? Entonces, aún en la boda de Caná, el propósito no es de cambiar agua a vino, sino era de glorificar a Cristo, el poderoso de Dios, haciendo esto y reconocerle como el Hijo de Dios, Salvador del mundo. El segundo milagro, la segunda señal era la curación del hijo del oficial, y señal también ocurrió en Caná de Galilea, la parte al norte de Israel. Un oficial llegó y rogó a Jesús que fuera y sanara a su hijo. Jesús les informó que su fe tenía que ir más allá de creer en lo sensacional, ¿no? Es decir, lo externo. Tenía que creer de corazón, ¿no? Y inicialmente vemos un progreso en su fe de este hombre. Inicialmente creyó por los milagros de Jesús. Vamos a capítulo 4, por favor, capítulo 4 y versículo 47, dice que cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Entonces creyó que puede hacer algo, ¿no? Creyó por los milagros que esta persona puede hacer algo por mi hijo, ¿no? Pero después, mira lo que dice en versículo 50. Jesús le dijo, ve y tu hijo vive. Y el hombre creyó, ¿qué dice? La palabra que Jesús dijo, y se fue. Entonces, creyó en los milagros, creyó en sus palabras, pero mira el versículo 53. Y el padre entonces entendió aquella hora. Era la hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Eso es creer en Jesús. No solamente por el milagro, no solamente por palabras, pero para creer en Jesús. Por último, creyó en Jesús con una fe suficiente para la salvación. Capítulo 5, vimos la curación del paralítico. Sanó también este hombre en el día de reposo, lo cual trajo enemistad con los judíos. Y cuando Jesús dio el orden, el resultado fue instantáneo. El hombre fue sanado completamente, físicamente y desde luego espiritualmente. Capítulo 6.
Alimentación de los 5,000, ahí pueden poner nomás el número 5,000 en el blanco, cerca de la orilla del mar de Galilea. Jesús enseñó al pueblo que lo seguía. Y la multitud tenía hambre porque no había dónde comprar, pero tampoco había dinero para comprar comida para alimentarles a toda la multitud, ¿no? Y Jesús multiplicó la lonchera de un niño, ¿no? De 5 panes y 2 peces para alimentar a los 5,000 hombres, más muchos de sus familias, es decir, de repente hasta una cantidad de 15,000 personas, y sobraba todavía comida después que recogieron en canastas después. Y les dijo que Él es el pan de vida y que quien cree en Él nunca tendrá más ni hambre ni sed, ¿no? Dios el Padre dio el verdadero pan del cielo, su Hijo, para dar vida y vida eterna. No solamente para saciar físicamente, como lo hizo en este milagro, pero saciar el hambre del alma, ¿no? De conocer a Cristo y experimentar la salvación por fe en Él. Después, su caminata sobre el agua, los discípulos, después del milagro de los 5,000 comiendo de 2 peces y 5 panes no más, decidieron cruzar el mar de Galilea y vino un viento fuerte contra ellos y vieron a Jesús que se acercaba a ellos a su barco, ¿no? Caminando sobre el mar. Y Él les dijo, yo soy, no temáis, ¿no? Como resucitado, los discípulos lo recibieron en el barco e inmediatamente llegaron a la tierra. Capítulo 9. Vimos otro milagro, la curación del ciego. Vio a un ciego de su nacimiento, no por pecado, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, que sea glorificado Dios en y a través de él. Jesús aprovechó la situación, sanó al hombre, para que Dios fuera alabado a través de él. Jesús demostró su poder sobre la enfermedad, le sanó de su ceguera física y de su ceguera espiritual, los dos, ¿no? Leyendo esta porción. Y en capítulo 11 ya hemos mencionado la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro llegó a la ciudad de Betania y era su hábito, su costumbre parar en la casa de Lázaro con sus hermanas. Pero esta vez se enfermó Lázaro, se mandaron a conocer la noticia a Jesús lejos de ahí. Pero demoró 4 días en venir. Entonces Lázaro murió de su enfermedad y había estado ya sepultado 4 días. Los presentes pensaron, es irreversible, no se puede cambiar el resultado de esto. Pero ellos obedecieron a Jesús cuando Él dijo que deberían de ellos sacar la piedra de la tumba, y Él llamó afuera a Lázaro. Interesante que antes de llamarle fuera, Jesús dio gracias a Dios por oírlo y lo oró así en presencia de los hijos de los demás, para que ellos entendieran, no es su poder solo haciendo esto, es el poder de Dios en Él. Entonces, Él pidió de Dios Padre, gracias por ayudar, por sostenerme con el poder para resucitar a Lázaro. Para el beneficio de los que rodeaban a Él, reconoció que el Padre siempre lo escuchaba. Quería que ellos creyeran que el Padre es quien lo había enviado a Él. Tenían que saber que Él dependía de su Padre. Y como resultado, muchos judíos creyeron en Jesús. Sin embargo, al final vimos que muchos tampoco o no creyeron, ¿no?, en Jesús, aunque vieron este milagro también. De ahí también nos tocamos hoy los 7 yo soy de Jesús registrado en el Evangelio de Juan. Los 7 yo soy. Y vamos a pasarlo rápidamente porque ya hemos estudiado estos, pero el pan de vida en capítulo 6, versículos 35 y 48. Yo soy el pan de vida.
La vida viene por creer en Jesús. Quien viene y cree no volverá a tener hambre ni sed espiritual. Moisés proveyó pan físico en el desierto. Jesús es el pan que da vida eterna para todo aquel que viene y cree en Él. Y bonito es, pensando para nosotros también, no solo provee lo espiritual, pero provee también físicamente para nuestra necesidad. Él es la luz del mundo. Aquellos que siguen a Jesús, la luz del mundo, reconocen los beneficios del discipulado consagrado a Él. Sigue a Él, ¿no? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, dice versículo 8:12, ¿no? Jesús hizo esa promesa para los que sigan a Él. Nunca andarán en oscuridad moral. Tendrán luz de la vida moral. La vida de los discípulos, sus seguidores, serían transformadas, ¿no? Sus vidas, vivirían vidas santas y agradables a Dios por dejar la luz brillar en sus corazones y en nuestros corazones también. La puerta de las ovejas, recuerda, estudiamos eso también. Jesús es el único camino para la salvación. La palabra salvo significa tener vida eterna, lo cual que Cristo vino a dar, ¿no? En capítulo 10 y versículo 7 dice ahí, yo soy la puerta de las ovejas, y continúa la misma en versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, ¿no? Entrando solamente por Cristo Jesús. Y más adelante en capítulo 14 vemos que Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. La única puerta para la salvación es Cristo. El buen pastor, el que cuida, ¿no?, a sus ovejas, da su vida por sus ovejas, los que creen en Él. También en capítulo 10, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Las personas que oyeron a Jesús tenían que considerar entrar en su rebaño. Los hijos de Dios tienen muchas bendiciones de seguir a Cristo, de estar en su cuidado de Él. Salmo 23 nos habla de eso también, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará porque Él me cuida. Él está con sus brazos alrededor para mí en cualquier necesidad, ¿no? La resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11 y versículo 25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. No dice que da resurrección y vida. Dice que es la resurrección y la vida. Están arraigados completamente en Él, son parte de Él. Es la resurrección y después la vida. La resurrección antecede la vida. Otra vez Jesús estaba diciendo que Él es Dios, porque solo Dios tiene vida en sí mismo. Los que creen en Él vivirán aún después de la muerte. Yo soy, capítulo 14, versículo 6, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También en versículo capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Hablando del otro, Jesús es el camino, es decir, no un camino entre muchos, pero el camino. Significa que nadie va al Padre sino por fe en Cristo Jesús, ¿no? La vid verdadera. Recuerda, estudiamos que si uno corta la rama de la vid, ya no tiene potencia, ya no tiene vida, está muerta, ¿no? Separados de Él nada podéis hacer, así dice en esos versículos. Versículo 1, yo soy la vid verdadera, 15:1, y mi Padre es el labrador. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fuera de Él, aparte de Él, no hay vida, no hay vida. Está afirmando una vez más su deidad. Conectado con Dios Padre, da vida a nosotros. Dijo que su Padre es el labrador que trabaja con las ramas, ¿no? Quita los que no dan fruto, limpia los que llevan fruto, hace la obra de podar, ¿no? Para que den aún más fruto. Ahora, terminamos la última parte
hablando del desafío para los discípulos de Cristo en el Evangelio de Juan. Pero cuando uso ahorita el término discípulos, estoy diciendo seguidores, porque eso vamos a ver que incluye a nosotros también. El desafío para los discípulos de Jesús en el Evangelio. Primeramente, la respuesta de Juan el Bautista. Podemos volver una vez más al capítulo 3 y versículo 30, ¿no? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista enfatizó que Él no era el Mesías, no había sido enviado, pero que Él había sido enviado antes de Cristo para preparar el camino para su ministerio. Concluyó que para Él era necesario que Jesús creciera, pero que Él menguara. Declaró que Jesús es preeminente. Jesús es preeminente, ¿no? Así debemos como discípulos reconocer también. La respuesta de los discípulos. Tenemos varias respuestas ahí. Primeramente, Judas. Juan dijo que todo pámpano que no dé fruto será cortado y lanzado al fuego. Eso es lo que pasó a Judas. No dio fruto que indica arrepentimiento de su parte. El diablo influenció a Judas para que traicionara a Jesús. En el huerto de Getsemaní, en un lugar conocido por Judas, llegó con una compañía de soldados, de líderes religiosos de los judíos, y entregó a Jesús con un beso por solamente 30 piezas de plata. Judas no era un verdadero discípulo de Jesús. Entonces el desafío para él, su respuesta al desafío para seguir a Jesús, para Judas no tenía efecto. Para Andrés, me gusta Andrés, se ve en las Escrituras como uno que trajo a otros a Cristo. Era un verdadero pescador de hombres, como dice Mateo 4:19. Vemos esto, primeramente trajo a su hermano Simón Pedro. Después, en el milagro de la multiplicación de los panes y peces, fue Andrés quien trajo el muchacho con su lonchera ahí para compartir con los demás, ¿no? Y para ser multiplicada su comida, ¿no? Y vemos a Jesús en la iglesia primitiva también, orando con los demás en Hechos capítulo 2, justo antes de venir al Espíritu Santo sobre la iglesia, orando para el poder del Espíritu Santo en el futuro de la iglesia que iba a ser levantado a través primeramente de Pedro, ¿no? Una columna grande en la iglesia primitiva. Y Pedro entonces también, Pedro respondió al llamado de Jesús y le siguió. Él declaró grandemente, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Capítulo 6, versículo 69, ¿no? Pero es Pedro de quien Jesús profetizó que iba a negar 3 veces a su Señor. Y lo hizo. Rechazó la noción al principio. Yo nunca negaría, iría a la muerte por ti. Así dijo a Jesús. Y cuando lo negó 3 veces, recuerda que vimos en Lucas capítulo 22, versículo 61, la mirada de Jesús que penetró al alma, hasta el alma de Pedro. Y él se arrepintió y llegó a ser una columna fuerte en el principio de la iglesia. Su vida quedó fuerte y firme en la roca que es Cristo Jesús. Su responsabilidad era seguirlo a Jesús continuamente y lo hizo, ¿no? Y Juan, autor de lo cual estamos hablando, Juan con Simón Pedro y Jacobo formaron un círculo íntimo con Jesús, ¿no? Se refiere a Juan como el discípulo que Jesús amaba. Terminó su libro declarando las palabras que todo el mundo no puede contener todas las palabras de Cristo Jesús y la obra de Cristo Jesús. Pero él testificó al último de su libro que son palabras verdaderas, son un verdadero testimonio de su vida de Cristo. Y Juan escribió 3 epístolas más y también el libro de Apocalipsis en aislamiento en la isla de Patmos. Fue fiel hasta la muerte. Y la última entonces es esto, nuestra respuesta al verbo. Cada uno de esos es como para resumir
cada lección. Entonces son 13, vamos a pasarlo rápido para terminar en esta mañana. Jesús, tenemos que entender, ¿es la verdad o no? ¿Verdadero o falso lo que dice de Cristo Jesús? Hay que decidir. Y el propósito de la lección 1 era, coloca tu fe en Cristo para la salvación, para la salvación. Hay que poner la palabra salvación ahí, ¿no? Capítulo 2 o lección 2, cuéntales a los perdidos la razón de la encarnación de Cristo. ¿Por qué Cristo vino al mundo? Para morir por los pecadores, por nosotros, ¿no? Después, lección 3, comprométete a seguir a Jesús toda su vida. Toda su vida. No es un día sí, un día no, seguir en sus pasos siempre. 4, haz brillar la luz del Evangelio ante aquellos que están en la oscuridad. A través de nuestras vidas hay que hacer brillar la luz del Evangelio. 5, vivir a la luz de la eternidad. ¿Sabe qué? Aún esta pandemia es pasajera, ¿no? No va a durar para siempre. Y tenemos que vivir cada día a la luz de la eternidad. Hacer las obras que en verdad llevan fruto para la eternidad, ¿no? Tienen este propósito nuestras vidas, vivir a la luz de la eternidad. 6, sométete a la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Primeramente que seamos salvos y después que seamos fieles siervos, ¿no? Donde Él nos lleva. Algunos van a preparar para predicar, ser misioneros, ser pastor. Otros diáconos o los que limpian el templo, ¿no? Todos tenemos un propósito en servir al Señor. Su voluntad es lo más importante. Disfruta de una vida, número 7 aquí, espiritual y abundante en Cristo Jesús. He venido, dijo Cristo, para que tengas vida y que las tengas en abundancia. El gozo de servir a Cristo, de estar con Cristo, es una vida abundante. Número 8, lección 8, vimos, regocíjate en las bendiciones de seguir a Cristo. Gozo da servir a Cristo, gozo en mi vida aquí, ¿no? Hay muchas bendiciones. Cantamos también el himno que dice, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Cuéntalos. Ay, ver cuántas hay, ¿no? Bendiciones de seguir a Cristo. Vive seguro de tu salvación. No se puede perder la salvación poniendo su fe en Cristo Jesús. Es seguro, es sellado por el Espíritu Santo. Número 10, sirve a Dios por amor y con paz, pensando en lo que Cristo hizo por mí. Mi respuesta es de dar mi vida por Él. Sirve a Dios por amor y con paz. 11, que el crecimiento de tu relación con Dios sea una prioridad. Crecimiento. No debe ser igual hoy espiritualmente como fuiste el año pasado o la semana pasada, ¿no? Estudiando su palabra, tener comunión con Él y con otros hermanos debe ayudarnos a crecer espiritualmente. No debemos ser satisfechos de ser igual día tras día en nuestra vida espiritual. Refleja el sacrificio voluntario de Jesús, sirviéndole voluntariamente también, ¿no? Él dio su vida por mí. ¿Cómo no puedo yo dar mi vida por Él? Refleja su sacrificio en servir a otros. Mi relación con Dios impulsa a mí servir también a los demás, lavando pies si es necesario, como Jesús dio como ejemplo. Y últimamente la lección la semana pasada, completa la misión de Jesús, de Cristo para tu vida. Como dijo a Pedro, ¿no? Jesús dice, sígueme tú, ¿no? Completa esta misión, siga a Cristo. Los lectores de Juan podían creer todo lo que él había escrito sobre Jesús. Debemos considerar la parte final de Juan como una llamada para nosotros a participar en la obra del Señor. Y eso estudiamos la vez pasada, pero mencionando más este versículo. Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre envió a Él al mundo para salvar a los pecadores. Él envía a nosotros, así también yo os envío a ganar almas para Cristo, ¿no? A testificar de Cristo, ser un buen testimonio
para Él. Hermanos, debemos de dar gracias a Jesús por su sacrificio voluntario por nosotros y por la oportunidad de servirle. ¿Serás fiel? No puedes si no le conoces todavía como tu Salvador. Te pido que estudie bien el libro de Juan para que pueda recibir a Cristo, creer en Él, no simplemente sus señales, no solamente las palabras, pero en Él para tu salvación. Él vino al mundo para salvar a los pecadores, a ti y a mí. ¿Crees en Él? Y si has puesto tu fe en Él, no debes estar ahí sentado en la banca nomás. Hay que levantarse y servir al Señor de señores, tu Señor personal. Dar gracias a Él, demostrando esta gracia, esta gratitud en servirle con todo. Oremos. Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias por las lecciones que vemos en el libro de Juan y ayúdanos a ver la forma de cómo mejor servirte con nuestras vidas, aún en esta semana y por el resto de nuestras vidas hasta que Cristo venga. Que seamos discípulos fieles, seguidores fieles a ti. Gracias por tu ayuda, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esto termina nuestro estudio en cuanto al, en el principio era el verbo, el estudio del libro de Juan. La próxima semana vamos a empezar un nuevo estudio, una serie de lecciones relacionado con qué hacer en medio de la crisis, ¿no? Y vamos a estudiar personas de la Biblia y cómo ellos vieron las crisis en su vida y cómo respondieron. Y con la ayuda de Dios aprendemos cómo podemos nosotros también responder y debemos de responder frente a las crisis en nuestras vidas también. Gracias, que Dios les bendiga. Les amamos, les extrañamos. Dios mediante estaremos juntos pronto. Amén.